Hola, hoy voy a viajar a una feria de arte en La Haya, en los Países Bajos. Y te voy a contar un poco lo que pasó en este periplo tan interesante de esta población, que es la tercera ciudad de Países Bajos, tras Ámsterdam y Rotterdam. La Haya es una ciudad llena de embajadas y de ministerios, con casas no muy altas, no más de 3 pisos, como vemos ahí. Y es la sede del gobierno, pero no es la capital. El rey vive ahí, en esta capital, en esta ciudad, mejor dicho, y también tenemos diferentes museos que iremos a ver ahora luego, como está el Museo Maurits Huys, que es el museo principal de Bellas Artes, digamos, donde hay obras de Vermeer, de Rembrandt. Estos son calles de La Haya. También veremos el Museo Escher, que es un artista, un matemático muy interesante que se dedicó a hacer o a estudiar lo que eran las figuras imposibles. Es conocido mundialmente, luego veremos algunos ejemplos también y unas imágenes dentro del museo. Estos son unos murales que hay por las calles, que está muy animada, y como veis siempre hay muchas bicicletas en los Países Bajos porque son unas ciudades muy planas, muy llanas, llenas de canales y de murallas. Los restaurantes son muy interesantes también. Hay muchas terrazas al exterior, como en España. Les gusta mucho a los holandeses el tema de salir a tomar cosas en la terraza exterior. Como ves, decoran con las luces por la tarde, como si fuera Navidad siempre, pero que a ellos les gusta mucho crear unos ambientes muy acogedores, muy cálidos en ese sentido. Hay unas plazas un poco de la ciudad más medieval que todavía se conserva, como es todo eso que vemos ahí, estas iglesias. Y ese es el Museo Escher, ya que os decía. No tenemos demasiadas imágenes porque no se podía grabar. Esto es un dibujo que está allí, justamente. Y esto ya es la feria donde participé con otros artistas españoles en un stand que nos invitaron después de vernos en otra feria. Es una feria bastante grande. Esto es parte de nuestro stand. Está montada en una carpa, o sea, es algo provisional, no es tan como en otros lugares, por ejemplo en Gante, que sí que es una feria que habitualmente se utiliza para otras cosas. Aquí vemos al embajador de España justamente en nuestro stand, porque claro, como éramos los únicos españoles, me parece, o pocos de los españoles que había, pues nos apoyaba en ese sentido de su presencia. Hicimos unas fotos ahí. Una feria muy animada, con muchísima gente. Recuerdo que, a diferencia de otras ferias, se pagaba directamente con tarjeta, o sea, ya estaba muy avanzado el tema. Y bueno, fue difícil, pero se hicieron muchos contactos, como siempre. Esto creo que ya es el museo este que os decía, el Maurits Huys, ¿sí? El Maurits Huys, donde está, esto es una obra de Vermeer, por ejemplo, y ya un restaurante final.